Bueno, bienvenidos a todos a esta jornada que hemos denominado Angioplastia Coronaria Moderna, junto con el doctor Mariano Rubio y el doctor Marcos de la Vega. Tenemos el honor de poder organizar esto que hemos tratado de hacerlo bastante diverso y con temas interesantes para todo lo que es nuestra especialidad. Va a ser transmitida por vía Zoom, por lo cual todos aquellos que estén conectados y tengan alguna inquietud, vamos a tratar de hacerles llegar también al panel o los disertantes que requieran. Quisiera empezar agradeciendo principalmente a las autoridades del CASI, en nombre del presidente, del doctor Juan José Fernández, que está acá presente, que nos ha permitido realizar esta jornada del interior. Ya se ha realizado una en Corrientes y esta es la segunda que se realiza en nombre del colegio en el interior del país, por lo cual es un evento muy, muy importante para nosotros. A las empresas auspiciantes, por lo cual sin el apoyo es imposible realizar esto: Boston Scientific, Medtronic, Nipro y Ciprotec. Y un agradecimiento especial a los representantes locales que también nos han ayudado mucho, tanto como Nexo como para poder realizarla, en nombre de Roberto Ortiz, Tecnogel, y Carlos Mainetti, Santa Lucía. Hemos elegido, en realidad con gran ayuda y apoyo de lo que son los legisladores, este hermoso espacio para poder realizar esta jornada. Más tarde van a venir unos legisladores porque se ha declarado de interés provincial esta jornada, por lo cual van a hacer entrega al presidente del colegio de los diplomas correspondientes. Y quisiera agradecer, no sé si está por acá Camila, que con Mariano la hemos hartado, y dentro de su nombre a toda la gente de protocolo y de técnica, que uno no se da cuenta, pero la cantidad de gente que trabaja en estos lugares para que todo salga bien es muy grande. Vamos a realizar tres bloques relacionados a lo que es manejo del calcio, fisiología de imágenes y enfermedad de tronco y bifurcaciones, para lo cual tenemos coordinadores, disertantes de mucha experiencia y un panel de excelencia. Agradezco a todos los participantes acá que nos ayuden, y con el apoyo y la presencia de todos ustedes vamos a realizar una jornada muy exitosa. Me gustaría invitar al doctor Juan José Fernández, actual presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, para que nos dé unas palabras de bienvenida y podemos comenzar la sesión. Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Martín. Bueno, desde ya agradezco la invitación y creo que fue un acierto desde el CASI empezar a hacer estas sesiones descentralizando un poco nuestro colegio. En Buenos Aires hicimos una sesión en Corrientes, ahora esta sesión acá. Y bueno, creo que para la próxima gestión queda esta idea de seguir descentralizando y hacer sesiones en distintas provincias. Creo que ha sido un gran acierto. Bueno, quiero abrir esta sesión, que para el CASI es la cuarta sesión, y contarles que, bueno, yo como cordobés también, ya que soy un NIC, así dicen los porteños, nacido y criado en Río Cuarto, Córdoba. Bueno, es un orgullo estar aquí presente y, bueno, poder iniciar esta sesión. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con la primer mesa que, junto con el doctor Rubio, vamos a coordinar, que es el manejo del calcio. Bueno, para esta sesión del manejo de calcio, inicialmente voy a comentar los disertantes. Van a ser el doctor Sebastián Balestrini, el doctor Nicolás Vega, el doctor Hugo Londero y el doctor Roberto Gómez. El doctor Balestrini, médico cardiólogo de la Universidad Católica de Córdoba, cardiólogo intervencionista de la Universidad de San Pablo, jefe de servicio de hemodinamia del Instituto Modelo de Cardiología. El doctor Nicolás Beas, cardiólogo intervencionista de la Clínica Las Condes y Clínica Bupa Santiago. El doctor Hugo Londero, ex jefe de departamento de hemodinámica y cardiología intervencionista de Fundación Favaloro, ex jefe de servicio de hemodinámica
sé dónde está el caso, de dónde lo bajó el... Déjame ver. Bueno, vamos a presentar un caso de típico de enfermedad con calcio, como esta jornada. Bueno, este es un paciente de 68 años de edad, contador, con múltiples factores de riesgos, hipertenso, tratado con doble terapia, dislipidémico, tratado con rosuvastatina en combinación con ezetimibe, con una carga genética importante. El padre había padecido de un infarto de edad temprana, a los 50 años. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, tiene un temblor esencial que se fue investigado por neurología, se descartó Parkinson. En el año 2016, por síncope y tiltés positivo, se terminó con colocación de un marcapaso definitivo, un síndrome depresivo importante que bajo terapia con psiquiatras y psicólogos, y placas carótidas no significativas. Su enfermedad actual es en febrero más o menos del 2022, comienza con Angor de esfuerzo a su actividad física, que él juega regularmente el fútbol, comienza con Angor clase 2, por lo que consulta a su cardiólogo de cabecera, quien le pide un ecocardiograma, el cual el ecocardiograma fue un ecoestrés positivo, bien de alto riesgo, con caída de la fracción de eyección, como ya vamos a ver, de 51 basal. No te tenés que agachar tanto con esto. Con 10% de caída de la fracción de eyección, pero con una disquinesia importante de todo lo que es la punta del corazón, ápico inferior, aquinesia ápico anterior, hipoquinesia severa anterior y lateral, con una prueba ergométrica positiva durante el ecoestrés, con infradesnivel, y ya van a ver en el electro del máximo esfuerzo un tironeamiento de supra en ABR y derivaciones anteriores. Por lo que, debido a este ecoestrés, el servicio de imágenes nuestra de ecocardiografía lo manda para la guardia para internar. Y las troponinas inmediatamente después del ecoestrés fueron en ascenso de 50, pasaron al máximo 80, entonces él terminó internándose en nuestra institución con un diagnóstico de un infarto sin nivel del segmento ST. Entonces, ahí ven el electro, que lo que yo le decía es el máximo esfuerzo, si bien está movido, se ve un infradesnivel franco en pared inferior y lateral, y ese tironeamiento ahí en ABR y en derivaciones anteriores, un supra ahí, quizá 1 milímetro más o menos. Y la fracción de eyección, como le decía, basal era normal de 60, pero el esfuerzo máximo de 50. No hay videos del eco, pero sí todo ese trastorno segmentario máximo de esfuerzo, un ecocardiograma de estrés bien positivo y de alto riesgo. Entonces, por eso derivó en una cineconografía. Como ven ustedes ahí, especialmente bueno, la función ventricular normal, paredes ventriculares más bien de aspecto hipertrófico, una coronaria derecha dominante, groseramente calcificada, con lesiones severas en tercio medio distal y fundamentalmente en la bifurcación distal de la derecha, con una oclusión o suboclusión de ese ramo atrioventricular de la derecha, que además va a recibir circulación colateral, como ya vamos a ver, del sistema izquierdo. Ah, bueno, esas son las imágenes de la derecha. No sé si esto tiene pointer. ¿Tiene pointer? No, no. Bueno, la lesión de la derecha en tercio medio, una lesión severa anular y bueno, pues fundamentalmente la lesión distal de la bifurcación, con una rama descendente posterior de gran calibre. Cuando vamos a la izquierda, esa es la imagen a la izquierda, un tronco de la columna izquierda con una lesión leve ahí en el tercio distal del tronco, una circunfleja sin lesiones importantes, un ramo intermedio importante que no tiene lesiones,
pero la lesión más significativa de la izquierda es la lesión de la descendente anterior, una lesión crítica, suboclusiva, comprometiendo la emergencia de un ramo diagonal y una lesión bastante extensa. No sé por qué no corre ahí. Se tildó acá, che. No sé por qué no corren los videos. Ahí está. Bueno, ahí están esas las imágenes de la descendente anterior y en bifurcación con el diagonal. Realmente no hay duda de la grosera calcificación de todo el arco coronario, una enfermedad difusa, y lo que se ve también la circulación colateral a la rama atrioventricular de la derecha. Bueno, en definitiva, en conclusión, es un paciente de alto riesgo, 68 años, con un infarto sin supra, con una caída de la fracción de eyección en el eco estrés, enfermedad con múltiples segmentos comprometidos, una enfermedad de múltiples vasos, con un score syntax 1 de alta complejidad, de alto, de 42, un syntax 2 avalaban esos resultados, una mortalidad a los 4 años con angioplastia cerca del 8% y cerca del 5% con cirugía. Ahí más o menos las fotos representan las lesiones más complejas, la del tercio medio y distal de la derecha y esa bifurcación compleja de la DA ostial proximal extensa con ese diagonal. Entonces, bueno, no sé si Marianito, si hacemos una discusión o seguimos con el caso. Yo creo que terminé el caso y demos el paso a la discusión después para no demorar mucho, Vale. me Bueno, parece. sí, excelente. Por supuesto, en esta institución siempre se discutió si para cirugía o no. Realmente el paciente terminó yendo para angioplastia por su síndrome depresivo. No aceptó la posibilidad quirúrgica, así que terminó en angioplastia. La idea nuestra era, bueno, primero, ahí está el pointer. Excelente, excelente. Vine de Buenos Aires para eso. Muchas gracias. Bueno, la decisión fue primero angioplastia, empezar por la descendente anterior, por supuesto por el ecoestrés y todos los hallazgos del ecoestrés, pensábamos que la principal responsable fuera la descendente anterior. Muy difícil y complejo fue sortear la lesión de la descendente anterior para sortear la placa de la DA. No fue con una guía común, fue con la guía Fielder y como ustedes ven en el medio, con un microcatéter corsario, con eso se pudo pasar hacia la DA distal y a través del microcatéter intercambiar guías de RotaWire. Se le hizo rotablator con oliva 1,5 y 1,25 y 1,75. Previo a pasar la oliva 1,25 se predilató con un baloncito 2 la parte más crítica para evitar que se estancara la oliva. El resultado final de después rotablator se ve esa imagen ahí de toda la enfermedad en la descendente anterior y como imagen suelta posible disección ahí en el tercio medio de la DA. Entonces lo que primero hicimos y oclusión por supuesto en la rama diagonal. Estabilizamos primero el tercio medio de la DA, inmediatamente debajo del diagonal se le colocó un stent Sotarolimus 2,75 por 38 al tercio medio de la DA y después avanzamos a la lesión proximal. Primero recanalizamos con el mismo sistema con guías hidrofílicas, se logró recanalizar la diagonal. Se le colocó un stent en el origen de la diagonal con técnica de crash, un Sirolimus 2533 y se terminó el crash con un stent Sotrolimus 3x30 la DA. Ahí yo le marco con el asterisco que para poder lograr esta angioplastia, además de ya el material que veníamos usando, necesitamos siempre el soporte de un Gaxila. Finalmente le pudimos poner el stent a la DA, kissing balón pot con un balón 3,5, se hizo el kissing balón final. Ese es el resultado final de la descendente anterior y el ramo diagonal, que le aseguro que está un poco simplificado todo lo que trabajamos ahí. Nos demoramos como 90 minutos de fluoroscopía, lo que le contaba la doctora, ya llevamos como 6.000 más de casi 7.000 de radiación y 300 de contraste. Decidimos en este procedimiento parar acá y dejar la derecha para un segundo procedimiento que fue programado un mes después. La coronaria derecha lo mismo, es decir, se pasó primero la guía rotablator, fuimos con un catéter amplas de más soporte, oliva 1,25 y 1,75 a la derecha distal.
Lo único que no pudimos fue recanalizar la rama atrioventricular, pero se le colocó un stent a la rama descendente posterior y un stent distal a la derecha hacia la rama DP con expansión del mismo con balón NC 3,5, logrando este resultado final de la coronaria derecha. Perdón. Bueno, la evolución del paciente es favorable. A los 6 meses, por la complejidad del caso y todo, nosotros decidimos, ya habíamos hablado con su médico tratante, reestudiarlo. Función ventricular a los 6 meses conservada. El resultado de la coronaria derecha estaba bastante bien. No había signo de restenosis, de hiperplasia intimal. La coronaria izquierda también resultado óptimo a los 6 meses, con resultado ya persistía, resultado excelente del tronco y la DA, de la lesión de la DA proximal y bifurcación, y la lesión del tronco que todavía nos parece leve, máximo moderada, con buena circulación colateral del sistema izquierdo hacia la DP de la izquierda. Y este es el último antecedente clínico de él, ahora en julio de este año, totalmente asintomático, con una perfusión casi normal, un antiisquémico menor del 1% en el segmento basal inferior, que puede corresponder a esa rama ventricular posterior de la derecha que no se pudo recanalizar. Entonces, bueno, Martín y Mariano nos habían pedido mostrar un caso complejo de calcificación, etcétera. Sin duda este es un caso de angioplastia moderna que tuvimos que, creo que salvo que no usamos imagen intravascular, que a nosotros nos gusta mucho, pero en nuestro medio todos conocen, no hace falta ni que les explique que autorizar Rotablator es una lucha y el Rotablator, IBUS y todo lo que usamos, eh, microcatéteres, extensión de guía. Para poder hacer una angioplastia moderna se necesita todo ese arsenal y lograr estos resultados, poder mostrar un resultado que a los 3 años todavía con un buen resultado clínico. No se puede hacer esto si no se tiene todo ese arsenal y lo difícil es eso, en nuestro medio, en nuestro lugar, poder trabajar y lograr estos resultados. No se pueden sin eso, pero es difícil, es el día a día que no hace falta que se lo explique a cada uno. Muchas gracias. Bueno, gracias Sebastián. Muy lindo caso, extremadamente complejo. Lo vamos a dejar a discusión para el panel de expertos que tenemos, que ya lo presentaremos cuando terminemos la primera serie esta hablas de manejo del calcio. Vamos a continuar con el doctor Beas. Ya lo presentó, pero nos viene a acompañar desde Chile. Tiene alta experiencia en el manejo del calcio. Es cardiólogo intervencionista en la Clínica de los Condes y esperamos su disertación principalmente del método que acaba de hablar, presentar en este caso, que es Rotablator, y algunas cosas de balones de corte. Sí, sí. Muchas gracias, Doc. Yo te lo habilito para... Este de Lucio es importante. Pero bueno, somos chilenos. Oye, muchas gracias por la invitación. Tampoco fue fácil llegar, pero vengo por dos amigos, por Luca y por Marco, que ya llevamos 2 o 3 años siendo buenos amigos y me han acompañado en Santiago también en algunos cursos. Así que no podía fallar este año. Y me pidieron hablar sobre el rol actual de los balones de corte y el Rotablator, temas que podríamos estar todo el día hablando, que son muy interesantes. Vamos a dejar de lado un poco el Orbital hoy día, pensando que acá en Argentina no ha llegado, pero algo vamos a comentar. ¿Y por qué nos importa tanto el calcio? Porque el caso clínico demostró todo lo que voy a hablar. Es el caso clínico que fue excelente cómo se resolvió, con realidades que uno dice, bueno, esta es la realidad por paper, lo que tenemos que hacer, y la otra realidad es lo que podemos hacer, ¿no? Lo que nosotros en Latinoamérica logramos hacer. ¿Y por qué es tan importante el calcio? Voy a hacer un poco de resumen, 2 o 3 diapositivas nomás, para después acompañar también la charla de litotripsia. Es porque probablemente estos pacientes son súper estables, son pacientes que llegan, como el paciente anterior, muy bien estudiados, ecoestrés, síndrome coronario crónico. Nosotros tenemos que darle el mismo beneficio o los mismos resultados a una cirugía cardíaca en coronarias que son absolutamente complejas y que utilizan muchos materiales, por lo cual vamos a tener
que utilizar y conocer los materiales que estamos usando y por supuesto vamos a tener outcomes peores en comparación con los que son lesiones estables. En ese caso, nos va a costar, ¿no es cierto?, avanzar materiales, avanzar las guías como mostraron, guía de oclusiones crónicas, microcatéter, extensor de catéter, modificadores de calcio. Si nosotros no logramos eso, vamos a tener un stent que van a estar subexpandidos, fracturas de stent, vamos a partir, ¿no es cierto?, baloneando con balones hasta 30 atmósferas, probablemente vamos a quedar con balones subexpandidos. Por lo tanto, cualquier outcome que ustedes quieran ver, si nosotros comparamos pacientes que tengan poco calcio con respecto a los que tienen mucho calcio, el outcome que ustedes quieran va a ser peor en términos de los pacientes que tienen mucho calcio. Muerte, reingreso, target vessel failure. Por lo tanto, la aproximación de estos pacientes tenemos que tenerla súper claro, que aunque yo diga no me gusta hacer crónica, yo no hago crónica, el enfrentamiento diario de estos pacientes, sabemos que entre un 30% más o menos nos vamos a enfrentar a una lesión calcificada que por sí ya se vuelve compleja. Si hay fellows, uno dice, sí o sí te vas a ver enfrentado a estas lesiones, incluso a medianoche, incluso con un supra, incluso un paciente complejo, paciente estable. Por lo tanto, no es un paciente que nosotros, no quiero hablar en fútbol de acá en Argentina, pero no podemos tirarlo al córner, ¿no? Es un paciente que yo voy a tener que asumir y que voy a tener que tener las mejores herramientas como para poder enfrentarlo. Y eso se vio, si ustedes se recuerdan, por lo menos mis profesores hacían mucho rotablator, porque el rotablator se intentaba dejar la arteria lo más lisa posible, porque no había stent. Nuevamente partieron mejorando las tecnologías, aparecieron los balones, aparecieron los stent con droga, la cirugía cardíaca siempre peleándonos los pacientes, pero ya más o menos desde el 2011 en adelante, las publicaciones en PubMed partieron aumentando considerablemente en lo que respecta al manejo del calcio. Y sin ir más lejos, el PCR muchas veces está partiendo con un caso calcificado, ya sea con orbital, con litotripsia y volviendo obviamente a nuestro gran amigo el rotablator. Es tan importante que Marco, ¿no es cierto?, nos acompañó en el boletín de Solasi, que nos quedó bastante bueno. Se lo recomiendo como para tener por lo menos un approach de lo que hicimos, tanto del manejo, las complicaciones de las distintas modalidades y sobre todo mucho tema en lo que es las imágenes intracoronarias. Si nosotros nos vamos al día a día, esto es lo más habitual. Logré avanzar y el stent, predilaté, avancé un stent, el stent me quedó subexpandido, ¿sabes qué? Pasó un balón no complaciente, un balón 2.5, pasamos un balón de 3, voy posdilatando, no sé para qué coloqué el stent, pero el stent ya está puesto, así que voy a seguir posdilatando y ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Una perforación, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como un rota regret, es decir, ¿para qué hice todo esto? ¿Por qué no preparé mejor la placa? ¿Por qué no utilicé algún tipo de imagen intracoronaria? ¿Por qué no utilicé Rotablator, IBL o Orbital? ¿Por qué no preparé y por qué no planifiqué un caso que era totalmente electivo y terminamos, ¿no es cierto?, corriendo intentando salvar un paciente? Para esto existen no una, sino millones de algoritmos que cada año que va pasando va a salir un algoritmo nuevo, el 2023, 2024, 2025. Incluso nosotros mismos hicimos un algoritmo para lo que es, ¿no es cierto?, para Solasi. Y aún así salen nuevos algoritmos y yo le dije a ChatGPT que me juntaran todos estos algoritmos y que me hiciera un resumen de qué cosas son importantes, como para poder decir en qué se juntan todas estas cosas. Y la verdad es que son, ¿no es cierto? Lo primero, la planificación, la sospecha. Sospecha que el paciente tiene un calcio importante a nivel coronario, imágenes, hacer un buen score, ¿no es cierto?, de calcio para ver si requiere o no requiere un tipo de modificador de calcio. Nuevamente, una buena selección del device. Nuevamente, hacer imágenes. Y por último, ¿no es cierto?, verificar los resultados porque tienen que ser nuevamente comparables a cirugía cardíaca. Y a largo plazo, nosotros tenemos que tener un buen manejo de los pacientes y no que los tratantes vean que cada 2 meses el paciente está con angina. Por lo tanto, la planificación en los pacientes con lesiones coronarias crónicas, como el caso que mostraron, es lo ideal. Si uno va a entrar, ¿no es cierto?, a pelear y uno dice, bueno, un Ferrari es súper buen auto, pero si lo llevo al cerro no es lo adecuado, y en ese caso la elección de los materiales es fundamental para el éxito. Lo primero, y vamos a ver lo que uno debería hacer, no lo que, ¿no es cierto?, logramos hacer.
yo trabajo también en un hospital público en Chile, también cuestan, nosotros tenemos más o menos 15% de imágenes intracoronarias en el total de angioplastía, pero cuando nosotros nos enfocamos a lesiones calcificadas o tronco o complex, subimos a un 65%. Sin embargo, no es una realidad. Chile también tiene sus cosas buenas, pero lo ideal es que todas las lesiones calcificadas que requieran algún tipo de ablación, por lo menos alcanzar un 90%, en países desarrollados el 100% de los troncos, el 100%, ¿no es cierto?, de las angioplastías complejas se hacen con imágenes intracoronarias. ¿Qué es lo mejor? ¿IBUS o OCT? Lo vamos a discutir. Viene Héctor García, así que tampoco quiero mentir. Sí, me voy a meter en cosas que no sé. Vamos a hablar de galones de corte, cuál es el dispositivo vamos a elegir. El extensor de catéter, por supuesto, tiene que estar en una sala de hemodinamia. Uno generalmente dice qué cosas tiene que haber sí o sí de lo extra en las cosas dentro de un pabellón de hemodinamia. Tiene que haber un balón de corte, un extensor de catéter, sí o sí. Para el tipo de imágenes, los que estamos más familiarizados con calcio, siempre es muy bonito, ¿no es cierto?, mostrar imágenes de OCT, porque quedan muy bonitas para que son bifurcaciones, pero siempre decimos, bueno, la verdad es que avanzar el catéter del OCT cuesta, no es muy fácil. A diferencia que la navegabilidad de los catéteres de IVO son mucho mejores. Es decir, el perfil de cruce de un catéter, y sobre todo los catéteres nuevos, sobre todo el catéter de Boston, que probablemente está por sobre la media, te da una imagen muy buena y la navegabilidad es súper buena. Sin embargo, obviamente, para una presentación es muy bonito OCT. Cuando tenemos lesiones que el OCT logra cruzar, por supuesto que me entrega muy buena información, pero no más información de la que me puede entregar un IBUS. Para esto es súper simple y esto siempre lo sacamos cuando estamos haciendo School of Rock con Marco, es que los doctores tienen que irse con estos scores en la cabeza porque tienen que ser súper rápido. Tenemos un calcio mayor a 270 en más de 5 milímetros, tenemos un calcio de 360, ¿no es cierto?, circunferencial, tenemos un nódulo calcificado y el vaso menor 3.5. En esos cuatro, ¿no es cierto?, tipos de score, si tenemos dos o más, vamos a requerir algún tipo de ablación del calcio. No estoy diciendo cuál, estoy diciendo que va a requerir algún tipo de ablación. Por lo mismo, OCT siempre se intenta comparar con IBUS y como Héctor García nos dice, han salido millones de scores de OCT, sin embargo, el de IBUS se ha mantenido en el tiempo. Por supuesto que, como yo les digo, es muy bonito el OCT, pero lo primero es que tiene que pasar la sonda, segundo tiene que pasar el contraste. Por lo tanto, lesiones que ya están prácticamente infranqueables, es muy difícil, ¿no es cierto?, que el contraste pase a distal y obtengamos unas imágenes adecuadas. El 2025 salió este estudio que estamos ya integrando inteligencia artificial con el manejo de imágenes de OCT y algunos cambios que se vino en el score del calcio del OCT es que ya no era 180, sino ya son 270, muy parecido a IBUS, es decir, nuevamente, en tres cuadrantes, tres de cuatro cuadrantes, tener calcio, tener circunferencial de 360 y un cambio bien importante en este algoritmo es que ya no es el espesor máximo del calcio, sino es cuánto mide el espesor mínimo, ¿ya? Y eso es muy importante porque técnicamente cualquier tipo de ablación de calcio va a ir a romper no el espesor máximo, sino que va a ir a romper justamente los lugares en que es fracturable el calcio. Y con eso vamos a lograr una mejor compliance de la arteria y eso vamos a lograr que los balones se logren dilatar y el stent logre, ¿no es cierto?, su máximo posible. Esto nos llevó a discusión, que era alguien de la industria, le saqué el nombre. Entonces siempre se dice OCT es una modalidad de imagen superior al IBUS para el análisis de placas calcificadas. La resolución del OCT provee información detallada del calcio profundo y con Ultron 2.0 software, más inteligencia artificial, puedes cuantificar y analizar este tipo de placas con alta precisión. La verdad es que sí, pero nuevamente, tiene que pasar el OCT, tenemos que tener un lumen adecuado para que las imágenes, ¿no es cierto?, queden bien contrastadas. Nosotros en Chile ya tenemos el Ultron 2.0 y estas son imágenes de mi laboratorio. La verdad es que cuando logramos pasar, no logra verse, a ver, el siguiente. Pudo ser peor, no sabía ver la presentación, así que. Ah, qué lástima. Esto tiene algunos marcadores que las imágenes, la verdad es que son bastante buenas. ¿Con cuál se...? ¿El del medio? Se acabó. No, no. Bueno, tiene esas imágenes, no sé si ustedes ven abajo. Ah, gracias. Estas imágenes, si ustedes pueden ver,
que es cuando hacemos la reconstrucción y hacemos, ¿no es cierto?, todo el recorrido de la coronaria. Nosotros vamos haciendo unos markers y diciendo, bueno, yo quiero medir de acá a acá, el cursor, ¿no es cierto?, nos va a demostrar en qué parte y ese corregistro va a fusionar la imagen de la coronaria con las imágenes intravasculares. Y lo que es muy entretenido es que va dando imágenes o estos puntos, que son las bifurcaciones, por lo tanto, para cuando es una descendente anterior, por ejemplo, sabemos cuál es el vaso principal. Y el software permite a nosotros colocar cuánto calcio queremos evaluar. Por ejemplo, en el centro de nosotros colocamos como un marker de 180, es decir, márcame todas las zonas donde haya calcio más de 180 y yo puedo medir cuán largo es y después voy viendo qué zonas son mayor de 270. Uno podría programar el software diciendo, ¿sabes? Yo quiero 270 para arriba. Nosotros, como estamos en periodo de aprendizaje y no queremos que se nos pase nada, lo programamos en 180 y me va haciendo todos los markers por inteligencia artificial en donde yo tengo, ¿no es cierto?, calcio sobre 180 y puedo también calcular el largo. Por lo tanto, ¿qué nos faltaría? Netamente ver el espesor mínimo, pero probablemente en la actualización del software vaya a ser así. Una vez que el score está ok, nosotros vamos a ir a elegir algún tipo de ablación del calcio. Eh, lo único que no tenemos en Chile es el láser, estuvo muy poco tiempo, así que tengo cero conocimientos sobre el láser, pero ya tenemos alrededor de 40 casos con Orbital entre mi centro público y privado, lo cual también nos ha llevado un poco a tener el conocimiento de cuándo usar Rotablator, cuándo usar Orbital. Pero si nosotros colocamos como una línea, probablemente están primero los balones semicomplacientes, los balones no complacientes. El angioscalp no es un cutting balloon, es un scoring balloon. ¿Y eso qué significa? Que probablemente te va a servir para una restenosis, pero no te va a servir para modificar el calcio. Tenemos el cutting balloon, ya, que es el Wolverine, el más conocido. Tenemos los balones de OPN, pero los balones de OPN, que por ejemplo en Uruguay se utilizan mucho, en Brasil algunas zonas también. Cuando apareció Stockwave, la verdad es que no tiene ninguna razón de tener un balón que te llegue a 40 atmósferas, porque el riesgo, ¿no es cierto?, de ruptura coronaria es mucho más alto si nosotros lo comparamos con algún tipo de litotripsia intracoronaria. Después de eso viene, ¿no es cierto?, el láser, el rota y el orbital, y probablemente entre ellos tres vamos a tener que nosotros hacer la competencia de qué es mejor para qué tipo de lesión. ¿Qué cosa nosotros vemos? Que el orbital, si ustedes conocen el mecanismo, va generando golpes en distintas partes, por lo tanto va generando, ¿no es cierto?, un cráter dentro de la coronaria. Sin embargo, el sistema de Rotablator lo que hace es que si la oliva es de 1.25, como el caso anterior, va a generar, ¿no es cierto?, una fractura de 1.25. Por eso es tan importante la medición del vaso, ¿ya? La elección tiene que ir muy de acuerdo a cuánto mide el vaso y no lo que yo creo que probablemente no vaya a pasar. Yo siempre dejo un poco de lado el LBL porque la verdad es que el litotripsia intentamos colocarlo siempre a competir con los otros tres, pero un balón de litotripsia generalmente está como entre medio, compite más con Wolverine, con balones de cutting, más que con Rotablator o Orbital, porque se ha visto en los distintos estudios que por lo menos hay un 20 o un 30% de cuando uno no logra pasar el balón de litotripsia, uno se intercambia, ¿no es cierto?, a alguna otra terapia. Sí, el crossover es bastante alto. Así que el heliodipsia, que es súper buena para vasos grandes, para vasos, ¿no es cierto?, con bifurcaciones, lo dejo un poquitito de lado y yo creo que compite más con los balones de corte. El balón de corte usted lo conoce muy bien, viene sobre un balón de Emert, el Wolverine el más estudiado y el que más se comercializa. Tiene tres cuchillas que van, ¿no es cierto?, casi en un tercio, un tercio, un tercio, y esa a baja atmósfera, a 6 atmósferas, logra tocar la pared del vaso y por un sistema netamente de fricción y, ¿no es cierto?, y de acomodación de la placa, te la logra fracturar, disminuyendo considerablemente lo que ocurre con el POA, que uno va a distintas, ¿no es cierto?, presiones, aumentando, ¿no es cierto?, el barotrauma. Por lo tanto, en cualquier comparación, las fracturas son mucho más uniformes y lo que uno logra con estos tipos de cutting balloon es que generamos una fractura uniforme, disminuyendo el riesgo, ¿no es cierto?, de ruptura del vaso o alguna complicación mayor. Y es por esto que se han ido investigando de varios tipos, ¿ya? Se han ido investigando con muchos cortes por distintos tipos. No me quiero pasar mucho, me van avisando, ¿ya? Porque soy latero. ¿Ya? Y la verdad es que, claro, estudio que se compara balono complaciente versus Wolverine, evidentemente uno logra mejores áreas, logra mayores fracturas, y ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Estamos, ¿no es cierto?, el Rotacat, que es usar Rotablator asociado a balones de corte, porque el Rotablator probablemente te rompe, ¿no es cierto?, algunos segmentos, logramos fracturar el calcio, pero siempre hay zonas que quedan muy bien fracturadas, por lo tanto tenemos que ir a romper el distintos tipos de calcio, pero eso todavía no tenemos un outcome muy duro para decir que se debe hacer.
Para que vean un poco la diferencia, cómo son estas cutillas en comparación a esta, una guía coronaria 0014 típica, por lo tanto son muy pequeñas. Uno siempre tiende a pensar que está abriendo un cutting balloon y esto se va a romper el vaso, y la verdad es que son súper pequeñas, y lo único que logramos, ¿no es cierto?, es esta fricción, aumento de la presión y que se quiebre el calcio, justamente un calcio superficial. El riesgo de porción, como les dije, está demostrado que teníamos con odds ratios bajos de 0,62. Es decir, es raro. Yo he visto un caso nomás de ruptura, que la verdad es un doctor con mucha experiencia colocó un balón de 4,0 en una descendente anterior, y nosotros creemos que la parte más distal quedó justamente en el lugar de bifurcación cuando estaba haciendo, había una curvatura de la DEA. Raro, es rarísimo. Existen distintos diámetros, y es muy importante que entender que a 6 atmósferas es cuando las costillas llegan y se topan con la pared. Si uno sigue subiendo la atmósfera, a pesar que es un balón no complaciente, se comporta al inicio como un balón semicomplaciente y posteriormente se va comportando como un balón no complaciente. Por lo que hacíamos nosotros antes era llevarlo a 20, fácil. Y la verdad es que uno parte viendo los estudios, y si uno se va uno a uno, pierde el efecto, ¿no es cierto?, de lo que es la costilla, y, ¿no es cierto?, ganas como un valor no complaciente. Por lo tanto, estás nuevamente asumiendo el riesgo que te querías evitar utilizando un balón de corte. Este es un ejemplo de nosotros. Eh, Tenemos varios grupos de WhatsApp. Esta imagen se la mandé yo. Creo que está Huguito por ahí. Huguito dijo cirugía. No, entonces mandamos esta imagen, y si uno ve el tipo de score por el IBUS, cumple uno nomás. Tiene un calcio 360, pero en un segmento, no más de 5. Tampoco tiene nódulo y tampoco es un vaso menor de 3,5. Por lo tanto, ¿cuál es la indicación? La verdad es que podría ser un balón o un balón de corte. ¿Ya? No necesita una ablación. Y esto es muy importante cuando uno desinfla el balón de corte, que lo más típico, ¿no es cierto?, que cuando nosotros desinflamos cualquier balón, pegamos el tirón fuerte para dejarlo negativo, y la verdad es que acá yo lo hice solamente para demostrar que las costillas quedan como una por sobre otra, por lo tanto dificulta un poco el remover el Wolverine, y algunas veces te llevas la guía. ¿Ya? Por lo tanto, al desinflar hay que ir desinflando nuevamente de forma muy lenta y paulatino para que las costillas se vayan acomodando y el balón uno lo pueda extraer. En este caso utilizamos un balón de corte, y es muy bonito, por eso lo mostramos. Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Está prácticamente en los 3 puntos donde nosotros hicimos conexión con los costillas, que se hubo, ¿no es cierto?, ruptura precisa, y eso que te permite, nuevamente, ganar compliance del balón, logras que logren un máximo adecuado. Múltiples estudios se vienen hoy día. En PCR nuevamente están bastante haciendo varios randomizados. Siempre el balón, cuando hay calcio mayor de 180, obviamente un balón de corte siempre te va a ayudar. Por lo tanto, nuevamente, extensores de catéter y balones de corte, yo creo que son esenciales tenerlo en tu pabellón. Y ya para terminar, Rota, el Rota Pro, creo que todo, acá está Rota Pro todo, ¿no? Sí, todo ya. ¿Ya? El daño, ¿no es cierto? Y me pareció interesante discutir el caso anterior. ¿Por qué se perdió la diagonal? Yo hubiera apostado al inicio que no se perdía, no había ni una posibilidad, ¿ya? No tenemos imagen intracoronaria ¿no es cierto?, de la bifurcación del ramo diagonal, pero cuando nosotros estamos viendo tejido elástico, la verdad es que no hay daño, ¿ya? Por lo tanto, las bifurcaciones, y como lo demostró el doctor Kagasawa, cuando hay bifurcaciones, generalmente mejoramos lo que es el flujo al side branch y no se disminuye. Obviamente se pueden tapar, pero es rarísimo, ¿ya? Siempre va contra un tejido, ¿no es cierto?, que es inelástico, va tocando, y esta imagen se la pedimos a la industria, que es cómo genera un daño solamente la parte superficial de un huevo, pero no daña la membrana, y eso es lo que ocurre con Rotablator. Eh, Estos diamantes, cuando salió la competencia de Orbital, al tiro salieron diciendo que los diamantes también lo iban a colocar en la parte posterior, pero era carísimo, y además, ¿no es cierto?, tenían que pasar todas las recomendaciones de la FDA de nuevo. Así que dijeron, ¿sabes qué? Compitamos con Orbital, pero nos vamos a mantener así como estamos. ¿Cómo nosotros hacemos la elección? Y siempre decimos nosotros que es como la elección del pobre, ¿ya? La elección del pobre es que nosotros vamos a 0,4, 0,6, los que son más violentos a 0,7, la elección del ABUR con respecto al vaso. ¿Por qué la elección del pobre? Porque acá en todo en Latinoamérica podemos usar una oliva, imagínense pedir dos, ¿no es cierto? Rota Monster tenía 35% de utilizaciones de 2 o 3 olivas en un mismo vaso, cosa que es imposible en Latinoamérica. El concepto actual es ir a hacer debulking. ¿Qué quiere decir eso? Volver a los inicios del año 90. No solamente ir a romper el calcio, sino que ir haciendo un burn up, es decir, ir subiendo de la oliva
para yo lograr, ¿no es cierto?, el mayor debulking y la mayor remoción de calcio para lograr el mayor beneficio, ¿no es cierto?, de compliance. Eh, en ese sentido, nosotros partimos siempre y siempre nos peleamos. Yo parto 180.000, pero las recomendaciones son de 140.000 a 150.000. Y la verdad es que los runs que son cortos es lo más importante para evitar el no reflow. Nosotros en Latinoamérica tenemos hasta la oliva 2, ¿ya? Pero en Japón llegan hasta la oliva de 2.5, ¿ya? Yo creo que he visto una vez vi un caso de 2.25, creo. Y el registro que nosotros tenemos, el 60% de los casos se utiliza una oliva de 1.5. ¿Ya? Sí, la gran mayoría de los casos son 1.5 y como el caso anterior, yo creo que si hubieran utilizado imagen intracoronaria, era raro utilizar una oliva 1.25, ¿ya? Pero es ¿por qué? Porque él te da seguridad, pues. Entonces, sí, no sé cómo está el vaso, no sé qué hay ahí. Entonces, todo creo yo que hubiéramos esto con una oliva 1.25 porque no teníamos la imagen intracoronaria. Es decir, es una realidad nacional latinoamericana. Por último, ya para ir terminando, lo que se viene son todos estos estudios. Este lo hizo un amigo de nosotros, el Alfonso Jurado del Hospital de La Paz, y está a competir, ¿no es cierto?, lo que son los balones de litotripsia, rotablator y láser. Y la verdad es que como uno bien sabe, yo pensé que el láser iba a ganar por lejos y la verdad es que no. Todo fue no hay mayores beneficios a largo plazo, no hay mayores beneficios, ¿no es cierto?, de lo que es el diámetro final, pero en las ramas que no se utilizaba Rotablator había un crossover mucho mayor de litotripsia y de láser a Rotablator. ¿Qué quiere decir con eso? Que la herramienta que se tiene que aprender es a usar Rotablator, porque muchas veces escuchamos, no, yo solamente utilizo ahora en adelante litotripsia, pero nosotros sabemos que hay un 20% que no va a cruzar el balón. Por lo tanto, el Rotablator sí o sí, a medida de formación, se requiere aprender. Lo que se viene ahora son cuándo utilizar Orbital, cuándo usar Rotablator. La verdad es que ya hay varios discusiones de Righini con Kirtan y cada uno decía por qué había que usar uno u otro. Y la verdad es que estamos todavía, creo yo, en periodo de aprendizaje. El Orbital, nosotros tenemos alrededor, como les dije, 40 casos y estos casos te dejan esas lagunas. Y por eso se ha visto que el Orbital en algunos casos de circunflejas o oclusiones crónicas, que yo no sé si me fui por un lado subintimal y una parte del lumen verdadero, yo puedo generar mayores perforaciones o dejar disecciones gigantes. En cambio, el Rotablator va a ir a generar, ¿no es cierto?, una apertura de 1.25, 1.25, ¿no es cierto?, con todas las condiciones que nosotros conocemos. Yo creo que falta mucho por decir que es mejor que uno. Está este estudio, el DIRO, que es un randomizado de 100 pacientes uno a uno, y la verdad es que nuevamente siempre la industria intenta como llevar a uno a otro lado, pero la verdad es que falta todavía mucho. ¿Por qué nos gusta Orbital? Porque la verdad es que utilizamos un catéter SafeRent, no se requieren distintos catéteres como Rotablator. Eh, la verdad es que uno puede ir a la coronaria derecha, a la coronaria izquierda, utilizando solamente un orbital, por lo tanto baja los costos. Y la verdad es que para las lesiones ostiales también es muy, muy buena. Y para las lesiones, por ejemplo, una circunfleja, o perdón, una descendente anterior que uno piensa que hay que utilizar tres olivas, con un orbital andaría bastante bien. Y para terminar, ya las complicaciones, la verdad es que siempre uno dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de complicación de las perforaciones coronarias? Y la verdad es que uno no perfora por el rota, es rarísimo, ¿ya? El rota, cuando uno se ensaña en pacientes que tienen, ¿no es cierto?, mucha tortuosidad, puede ser porque la misma guía va perdiendo su fuerza, como es ustedes saben, 0.009, y se puede cortar y puede perforar, pero es rarísimo. Uno hace como yo pasé el rota, pero a lo mejor no hice nada. Yo pasé una olía pequeña y la verdad es que no hice nada. Y después de eso me voy con un balón y genero, ¿no es cierto?, la perforación. Pero como concepto, el rota per se es muy raro que rompa o genere una ruptura de la coronaria. El tratamiento de oliva, la gran mayoría de las veces, es por elegir al revés, por elegir olivas más pequeñas. No te va a pasar un atrapamiento por usar olivas grandes, y eso es el fenómeno de Kokesi, muchas angulaciones, es raro, y nuevamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Y siempre lo enseñamos, es la utilización de extensores de catéter, cortar, ¿no es cierto?, todo el introductor de la oliva, sacar este capustón de plástico, avanzar un extensor de catéter, llevar el extensor de catéter hasta la oliva y sacarlo, ¿no es cierto?, en bloque. Yo creo que muy pocas veces falla. Y esta es otra técnica que nos dio un amigo brasilero que lo que él hace es desarmar el, el Rotalator, ¿ya? Y utiliza todos estos mecanismos, lo va rompiendo y con eso, ¿qué es lo que logra él? Que la guía, ¿no es cierto?, que es una guía de 300, la mantiene en situ y no con eso no se la logra llevar.
¿ya? Pero con el mismo concepto del extensor de catéter, pero sin cortar la guía. Aprendemos de los brasileros. Sí. Y esta complicación, yo la verdad es que la he visto una vez, ¿ya? Era un vaso chico, se le pasó a un muy buen amigo mío, y después que lo conversamos con Ebrando Martins, me dice que tenía 2 o 3 casos en que se queda, ¿no es cierto?, la oliva, la cabeza de la oliva se desprende, ¿ya? Y tú sacas todo y la oliva se te queda ahí, Estamos un ¿ya? poquito pasados con el tiempo. Ahí terminó el tiro, ¿ya? Y eso es un poco los materiales y ¿no es cierto? La guía de la Roda Wire en un extremo es 0.009, pero ahí está, ¿no es cierto? Sabemos que es 0014 de toda la tecnología SAGI. Por lo tanto, lo que hizo mi compañero fue eh, retirar la guía en la imagen derecha y sacó, ¿no es cierto? Sacó la Roda Wire y se llevó la oliva. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Beas. Vamos a pasar a la próxima presentación, al doctor Hugo Londero. Es realmente maestro, le hemos dado por todos lados premios ya tanto Casi como Solasi, y la verdad que es alguien muy reconocido por toda su trayectoria acá desde Córdoba a Buenos Aires en Fundación Favaloro, y la verdad que sigue enseñándonos. Así que adelante, Hugo. Y comentarles que bueno, estoy acá junto al doctor Marcos de la Vega, que la realidad es que había llegado un poquito demorado, así que el doctor Mariano Rubio tuvo el agradecimiento de completar esta coordinación inicialmente. Adelante, Hugo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando Mariano Rubio me pidió si quería hacerme cargo de esta charla, le dije que yo ya hacía 5 años que no daba charlas de este tipo, y eso se debe a que en toda mi vida profesional hablé de lo que hacía y hace 5 años que no hago. Entonces, me parecía mal hablar de algo que uno no tiene experiencia reciente. Pero me convenció y bueno, me decidió hablar de la técnica, no hablar ni de las indicaciones ni de la práctica del procedimiento. Vamos a hablar entonces un poco de la litotripsia intracoronaria. Debo decirles que yo soy consultor médico de Ciprotec, que es distribuidor de IBL en Argentina, y bueno, esto plantea conflictos de interés. Se los confieso. Eh, por eso también no voy a hablar de las indicaciones, sino básicamente de la técnica. De esto el doctor Beas ya se anticipó y lo habló mejor que yo, entonces solo voy a ser rápido para decirle que la calcificación de las arterias está relacionada con la pérdida de la compliance, con mala expansión del valor y menor lumen final, con riesgo de disección, dificulta el avance del dispositivo y la completa expansión y aposición del stent. Reduce la permeabilidad y podría dificultar la efectividad de los stent con liberación local de drogas. La embolización distal, el síndrome de no-reflow, la disección y la perforación son complicaciones de la aterectomía que debemos conocer y reconocer, aunque sea de baja incidencia. Yo diría que la incidencia está más en relación a la técnica, a la corrección de la técnica, que al uso del dispositivo en sí. Después de 35 años, el primer rotablator lo trajimos en el año 1990, o sea que hace 35 años de utilizar el dispositivo. Tengo que decir que no es una técnica sencilla, que debe ser utilizado con conocimiento y con paciencia. El doctor Augusto Pillar decía que el rotablator era un dispositivo que se debe usar entre amigos. Así uno hace una pasada, charla un rato con los amigos, hace otra y se distiende, porque si no vienen las macanas. También el doctor Beas dijo de la mayor incidencia de complicaciones en
lesiones calcificadas, el doble de mortalidad, el doble de eventos clínicos mayores en este pool de 7 estudios que se analizó. ¿Cómo funciona la litotripsia? Les voy a tratar de dar algunos tips, porque yo sé que ustedes la mayoría de las cosas las conocen, pero me parece importante recalcar algunas. Primero, la litotripsia se desarrolla a partir de la litotripsia renal, de la litotripsia extracorpórea, digamos. ¿Cuál es la diferencia más importante de este método de litotripsia? Es que la litotripsia extracorpórea emite un haz localizado que trata de llegar al sitio donde está el calcio que se desea tratar. En cambio, la litotripsia endovascular emite un haz circunferencial que toma toda la arteria, que tiene una penetración determinada, una penetración de hasta 7 milímetros como máximo, pero que va degradándose a medida que transcurre la distancia. Este es el dispositivo, el catéter balón de IVL, de litotripsia, el cable conector que tiene el handle que permite controlar la emisión y el generador de electricidad que es el que provoca el ultrasonido. Esto es interesante. Una cosa a destacar es que este dispositivo usa guías 014 convencionales, o sea, no necesita recurrir a guías especiales, que una vez colocado en el sitio debe ser insuflado a baja presión, no tiene ningún objeto usar presiones más altas, y que esa insuflación solo tiene por objeto a posicionar correctamente el balón a la lesión, porque si no es así, las ondas de choque de la litotripsia se degradan y no llegan bien a la placa. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. El generador hace una descarga eléctrica de hasta 3000 volts, vaporiza el fluido creando burbujas que se expanden y colapsan y generan ondas sónicas. Estas ondas sónicas, entonces, como dijimos antes, viajan en forma circunferencial, no afectan, eso está bien estudiado por estudios de anatomía patológica, no afectan los tejidos blandos, solo afectan el calcio y produciendo la fractura. Y el balón, después de la fragmentación del calcio, una vez que se ha mejorado la complacencia de la arteria, se puede inflar hasta 6 atmósferas, no más de eso, para dilatar la lesión y mejorarla. Ya lo voy a decir después, pero este es un método que no es el único método que se debe usar en un procedimiento. Esto es para mejorar la complacencia de la arteria, para permitir su mejor dilatación, pero debe ser complementado con stent con drogas, balón con drogas o algún escafol biodegradable, porque si no, no tiene buen efecto. Yo creo que ese va a ser uno de los problemas del uso de estos dispositivos en las arterias de los miembros inferiores, sobre todo en las arterias bajo de la rodilla, donde la aterosclerosis es muy voluminosa, tiene mucho material, y si ustedes usan solo este dispositivo no va a funcionar, va a producir restenosis. Y si ponen un stent, el stent se va a producir proliferación, porque son arterias que tienen que poner stent muy largo, y si ponen un balón con droga no va a servir para nada, porque el problema es el recoil. Entonces, para el tratamiento de ese tipo de lesiones, me disgrego un poco, probablemente sea lo ideal utilizar IVL asociado a un escafol con liberación local de drogas absorbible. Esta es una gráfica de la presión, digamos, la presión de trabajo o la presión de las ondas sónicas que ejercen las ondas sónicas sobre la lesión, y ustedes ven que si hay aire
en el interior del balón, de ahí bien, la presión se degrada y es menor. Por lo tanto, es muy importante cuando usen este balón, este dispositivo, purgarlo correctamente. No se debe purgar, aspirar y sacar la jeringa de aspiración porque ahí se llena de aire. Hay que utilizar una llave de 3 vías que después le podemos contar cómo. No sabía qué pasó, me sorprendió porque estaba más chico y me lo agrandaron de la sala de control. Al fracturar el ¿cuáles son los objetivos de la litotripsia? Para no pedirle a la litotripsia más de lo que la litotripsia da. Al fracturar el calcio modifica la rigidez de la pared y aumenta su complacencia, permite una mejor dilatación y una mejor expansión de un stent. El balón es insuflado a 2 a 4 atmósferas para lograr buena posición y evitar la dispersión de las ondas, y esto es una parte importante de la maniobra. No extrae el material aterosclerótico y no modifica el elastic recoil ni la proliferación celular. Por eso hay que saber que es un asistente de la angioplastía en las lesiones calcificadas y no una solución integral. El objetivo es aumentar el lumen final de la arteria. Y para mantener la ganancia luminal se debe usar un sistema complementario como un balón con drogas, un stent con drogas o un scaffold bioreabsorbible. Algunas características de lo que sería, digamos, los otros métodos que podemos recurrir en este tipo de lesiones, y que Beas lo dijo de sobra, o sea, yo no voy a abundar en ello, pero en realidad yo creo que una de las mayores limitaciones de los balones de alta presión es que se dedican a dilatar la pared no calcificada de la arteria y desplazan solamente el calcio sin fracturarlo ni modificarlo. Los sistemas de rotablación, yo creo que la parte más criticable o más, digamos, que juegue en contra de este método es la necesidad de usar la guía 0.09009 sin cubierta de acero inoxidable, sin coating, que indudablemente es difícil de manejar, se fractura con cierta facilidad cuando uno intenta hacer arterias tortuosas. Yo tuve 1 o 2 perforaciones nada más con rotablator de los varios cientos que hice, y ese fue en una arteria circunfleja muy tortuosa. Indudablemente, yo no me acuerdo quién era mi ayudante, si Gustavo o Roberto, debe haber tenido mal el pin que ajusta la guía. Fue Gustavo, fue Gustavo. En el año 90, cuando empezamos a usarlo, vos ya eras fellow, Gustavo, ¿no? O sea que tiene sus años, a pesar de que lo bien que se conserva. Entonces aflojó la guía y espantosamente la oliva del rotablator siguió derecho y no cruzó para abajo. Es una cosa que provoca un poco de zozobra. Y el otro problema es no poder proteger las ramas laterales, como vimos en el caso que nos mostró Sebastián. La ventaja de la litotripsia es que es compatible con una guía convencional de angioplastia, eso yo creo que es importante, que permite proteger las ramas, eso también es una facilidad, que llega al calcio profundo, al calcio de la media, no así los sistemas de rotablación, y que el calcio fracturado permanece dentro de la pared del vaso, lo que disminuye el riesgo de embolización. O sea, es como cuando uno fractura los viejos cielos rasos de material desplegable, que el calcio queda agarrado donde está. El perfil no es tan alto, 0,33, o sea, es comparable o menor que algún
sistema de cutting balloon pero efectivamente cuando las lesiones son críticas, son subtotales, es difícil transponerlas y yo creo que no hay que usar este dispositivo porque lo único que ustedes se arriesgan es a romperlo y después tener que pelear con la obra social para que les reconozca el que rompieron y el rotablator que van a usar después. El catéter coronario, ahora se usa el C2 Plus, es de 2,5 a 4 milímetros de diámetro, una longitud de 12 milímetros, es un baloncito corto y con pocos electrodos, con pocos emisores. Es compatible con un guía 5 French. El perfil de cruces S es bajo, como le decía, y la ventaja de este catéter nuevo es que emite hasta 120 pulsos, lo cual puede mejorar el resultado de la ablación. Un consejo o un secreto de la técnica que es importante remarcarle para ustedes que son intervencionistas es que en lesiones largas en las cuales uno va recorriendo la lesión con el dispositivo, debe hacerlo de distal a proximal, porque si no se arriesga después no va a poder avanzar cuando el balón ya se agrandó, y que cuando se superpone debe quedar superpuesta la primer marca del distal con la segunda marca en el sitio proximal, es decir, que se deben respetar estos 2 milímetros que quedarían entre estas dos marcas para tener una acción homogénea de las ondas. Bueno, hay bastante bibliografía, bastante evidencia que respalda el uso, los estudios DISRUPT, que son 4. El más importante es el DISRUPT 3, que es el con más pacientes, hecho en Estados Unidos y Europa, y que muestra que las complicaciones hospitalarias están dentro de lo esperado. Sobre todo lo que más importante es esto, que se fijó un porcentaje de éxito de performance, es decir, como prefijado del 84%, obteniéndolo de los estudios Orbit, de los estudios con rotablación, y que con el dispositivo se logró un éxito del 89,9%, es decir, que podemos decir que IVL no es inferior a la asterectomía rotacional. Hasta ahí es donde yo creo que corresponde decir, no más de eso, ni que es mejor ni peor. Las complicaciones fueron muy bajas. Ustedes ven solo una disección tipo F que desapareció en la mayoría de los casos después de implantar el stent. Un pool de los cuatro DISRUPT que alcanza a 628 pacientes, nos muestra que no hubo diferencias en el éxito entre uno y otro. Hay algunas diferencias en MACE, probablemente qué criterio se tomó. Y yo creo que esto es interesante, cómo la incidencia de complicaciones angiográficas, de eventos angiográficos, disminuye cuando se implanta un stent después del procedimiento. Si decimos que este es un procedimiento, un dispositivo complementario que debe ser usado con stent, realmente lo que debemos tomar como complicaciones el resultado después del stent, y ustedes ven que realmente disminuye significativamente. De nuevo, este es el estudio, un subestudio del DISRUPT CAT3 que mostró, es un estudio con OCT que comprobó las observaciones con el estudio original. Hay
o yo conocía, ahora acabo de conocer algo más con lo que presentó Beas, un registro eh, que se llama llamativamente Rolling Stone. Yo creo que al doctor Bravo le va a gustar el nombre del registro, por lo menos así lo manifiesta en su presencia, que es un registro, no es un estudio randomizado, son casos macheados que comparan aterectomía rotacional con IVL. El éxito del procedimiento no fue diferente. Las complicaciones intraprocedimiento no hay ninguna que haya alcanzado niveles de significación y por lo tanto podemos decir que los dos procedimientos son comparables. Si quisiéramos ponernos la camiseta del IVL, podríamos decir siempre fueron menores las complicaciones que en la rotablación, pero no dieron cifras estadísticamente significativas. Entonces, si somos serios, no podemos decir lo que tal vez les gustaría a aquellos que les gusta ponerse una camiseta. Una digresión, yo creo que en medicina, la medicina no es como el fútbol. Se puede ser, como dice la tarjeta de la voz del interior, hincha de Belgrano, Talleres e Instituto, en cardiología intervencionista, nunca en el fútbol. Yo creo que lo que uno debe buscar no es embanderarse en un equipo, sino cuál procedimiento es mejor para cada paciente en particular. En el seguimiento a un año hay una ligera mejores resultados con IVL que con los dispositivos de rotablación, pero es una cosa, un estudio, un registro y muy precoz para hacer afirmación. Yo creo que lo que es interesante es el efecto de IVL en el calcio nodular. El calcio nodular es una complicación, aunque lo neguemos, aunque digamos no, pero pasamos, vibramos, rompemos, qué sé yo. No es tan así. Yo creo que el dispositivo realmente es efectivo en este tipo de casos. Este es un subestudio del estudio CAD3 OCT, donde hubo 29 casos que tuvieron nódulos de calcio y 126 que no los tuvieron. Y ustedes ven que los resultados fueron comparables, los cuales nos permitiría afirmar que esto no da diferente estadísticamente, nos permite afirmar que los resultados de IVL son comparables para lesiones no nodulares que para lesiones nodulares, y yo creo que es una buena solución para este tipo de lesiones. Para concluir, la litotripsia intravascular es una tecnología disruptiva. A mí me ha irado. Yo no creía que se podía hacer esto y se puede. En general, su indicación es el preacondicionamiento de las lesiones coronarias moderadas a severamente calcificadas. Hay que acordarse de eso, no es para cualquier cosa. IVL mejora la complacencia de la arteria, aumentando el diámetro luminal mínimo y facilitando el tratamiento posterior, que debe ser la regla. No debe ser usado como única terapéutica. Ha demostrado seguridad y eficacia. Sus resultados son al menos comparables a los de la aterectomía rotacional. Las indicaciones que yo me permito mencionar y que las va a tratar tal vez mejor Roberto, donde son más claras, es en el tronco de la coronaria izquierda, la calcificación anular profunda de la pared y los nódulos de calcio. Bueno, sin mostrarlo por alguien en particular, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Excelente presentación, al igual que la de Nico Veas. Bueno, ahora vamos a continuar, bueno, con Roberto Gómez. Bueno, ahí vamos a discutir después con Gustavo si estuvo bien la guía o no, ese día de que se perforó la rota. Fue negro. Bueno, Roberto, bueno, es un angiólogo intervencionista que está en Catamarca, él se formó acá en Córdoba. ¿Quién está manejando acá porque no puedo salir de...
Ah, ¿no puede salir? Bueno, le preguntamos. Ah, Y bueno, la idea es que Roberto nos muestre un poco casos desafiantes del uso de la litotricia. Así que Roberto, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. ¿Grande? no, este es el de Londres, la mía Ah. ¿Cuál es? esta. ¿Esta? Sí, con este paso, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que después de que habló el doctor Londero es muy difícil hablar y bueno, dejó muy pocas cosas para decir, pero vamos a intentar contarle, por un lado, cuáles son las indicaciones. Estoy de acuerdo con las charlas anteriores, yo creo que el desafío más grande que tenemos los cardiólogos intervencionistas sigue siendo el calcio. Yo creo que en cada sala de hemodinamia debe haber todo lo que se ha nombrado hasta hoy para empezar a hacer casos más complejos y para poder competir con los cirujanos cardiovasculares que tienen buenos resultados. Siempre, seguramente, creo yo, lo vengo diciendo, han empezado con casos mucho más fáciles que los nuestros y eso lo ha hecho tener ventaja con respecto a lo que nosotros hacemos. Pero este es el caso, ¿no? Esta gente- No, no, pero ese es un caso clínico. Hay otra presentación. ¿Es otra? Sí, la que sigue, la primera. ¿Esta? Ese es. Ok. Vamos. Como, como siempre, el calcio es el desafío que tenemos y siempre los casos cada vez vienen más complejos. El 30% de los pacientes seguramente van a tener calcio y bueno, tenemos que empezar a conocer nuevas técnicas y creo que el IBL, como lo ha dicho el doctor Londero, ha explicado todo, produce fracturas en el calcio que van en la capa media hasta la capa más profunda. Esto es importante y creo que después de un tiempo de haber usado el IBL, nosotros le voy a contar la experiencia, tenemos 60 casos hechos, más de 123 vasos, hemos tratado 23 troncos con IBL, DA 51 vasos, CX 32, coronaria derecha 16 y 4 diagonales. Y cuando se plantea el paciente, tenemos que plantearlo, hay varias formas de plantearlo, pero me gustaría plantearlo con los síndromes coronarios crónicos y los síndromes coronario agudo. En los crónicos vamos a hablar, y quería presentar unos casos, por lo que el doctor iba a hablar toda la parte teórica. Este es un caso de un paciente de 61 años. Es un paciente que creo yo desde que nació comió cabrito y mucha carne. Este es un caso que normalmente uno lo ve en la sala de hemodinamia y lo primero que vino con una angina estable. eh, Hicimos el estudio y dije, bueno, tiene esta lesión calcificada, corta, voy a empezar haciendo la DA y después voy a empezar haciendo la coronaria derecha porque tenía cambio en la coronaria derecha. Y por supuesto empezamos con un balón complaciente, no dio resultado, pasamos a un balón no complaciente. Y la placa seguía igual. Estos son los pacientes que vemos en la sala de hemodinamia y ahí empezamos con balón de alta presión, a darle alta presión o ya vemos si tenemos catibalón y empezamos con catibalón, que es lo que generalmente tenemos en una sala de hemodinamia. Por suerte nosotros hoy ya hacemos en estos casos, lo preparamos y hacemos IBL. Bueno, en nuestra institución le hacemos angiotac a todos los pacientes que pensamos que van a ir a IBL o van a ir a un procedimiento que le vamos a hacer una angioplastía. Acá vemos el calcio por un angiotac y ahí programamos el procedimiento. Yo creo que hablamos mucho de lo que vamos a hacer en la sala de hemodinamia, pero nunca programamos antes los casos. Nosotros no, nosotros programamos los casos antes de cada procedimiento.
siempre predilatamos con un balón no complaciente o balón complaciente. Siempre hacemos IVUS en todos los pacientes que estamos haciendo IBL. Y esto nos ha enseñado que generalmente después de una predilatación, cuando pasamos el IVUS tenemos un diámetro de un vaso con la placa de 2,25. Entonces muchas veces usamos el balón más chico, que es un 2,5, a pesar de que se recomienda que usemos un balón de litotricia 1,1. Nosotros creemos, si ya hay guías que van a realizar litotricia, lo más importante acá creo que es que se produzcan las ondas, y lo hacemos con un balón 2,5. Bueno, este es el paciente, se hace IBL, y como dice el doctor Londeros, luego se colocó stent en el lugar de la lesión, y nos quedaba la lesión de la DEA también. Balón de litotricia, predilatación siempre, balón de litotricia, stem. Todos estos pacientes le hacemos IVUS antes y IVUS después para controlarlo y para ver también muchas veces la fractura que queríamos mostrar. Ese es el resultado final. Estos son los pacientes que decimos que tienen un ángulo estable, un ángulo de esfuerzo. Este es otro paciente donde veíamos que tenía una obstrucción severa en la DA en tercio medio, calcificada y de tipo aneurismática post-lesión. Se le hizo el IVUS, se midió el vaso, se le hizo litotricia intracoronaria. Creo que es muy importante la predilatación debido a que se van a encontrar por ahí que es muy poco, pero la ruptura del balón es fácil de producir. Y uno se tiene que largar a llorar porque normalmente tiene un solo balón. En el caso nuestro no, pero eh, muchas veces se tiene un solo balón. Yo lo charlaba con el doctor Londero y le decía que lo que más me gustaba en hacer ahora IBL era que una vez que colocábamos el stent, uno que está acostumbrado a inflar y a usar mucho stent, veíamos que no había resistencia al inflado del stent, y eso es muy bueno porque indudablemente que la placa se ha fracturado, y también lo controlamos siempre con IBUS. Eso es en el síndrome crónico, pero también lo hemos empezado a usar en todo lo que sea agudo, ¿no? Hemos empezado a usar en el shock cardiogénico. Los pacientes con shock cardiogénico creo que se puede usar, creo que se lo puede usar y es efectivo. Era una mujer que ingresó, siempre la muestro porque tiene varias cosas que nos pasó con esta paciente. Es una paciente que estaba en shock cardiogénico, una paciente que ya en el 2014 le habíamos puesto una stent a la DA por un infarto. La mujer estaba bailando en un club de abuelo y hizo un infarto. Bueno, le pusimos el stent en la DEA, volvió nuevamente, pero ya volvió en shock cardiogénico, se le estudió. Esta oclusión total de la coronilla derecha ya la tenía y estaba en shock cardiogénico, insuficiencia renal, eh, en estaba en ARM, y decidimos hacerle IBL. Cuando llamo a la obra social me dice, si está casi muerta, ¿para qué le vas a hacer? Dice, si vive, te la pago, y si no vive, no te la pago. Bueno, tomamos el desafío. Esto es para mostrar que siempre antes de una angioplastía hacemos angiotac para evaluar el calcio y para evaluar cuál es la mayor carga de calcio o cuál es el vaso que mayor carga tiene para poder posicionar el stent y trabajar principalmente sobre esa arteria con el catéter de Iber. Acá veíamos que el calcio estaba en la DA, esta es la paciente, se le hace IBUS, predilatación.
Siempre predilatamos y la mayor ciclos los elegimos a través de la angiotac coronaria, donde tiene la mayor carga de calcio. Se le hizo IBL intrasten, tronco, se le colocó un stent y luego la rama, el tercer ramo tenía alta carga también de calcio. Nosotros cuando hacemos pacientes complejos usamos o pedimos 2 balones de IBL porque creo que todavía sigue siendo, no es tan fácil pasarlo una vez que el balón ya fue abierto, por eso siempre la recomendación es comenzar distal y venirse para lo proximal. Si hay un segundo vaso que tratar es muy difícil, y más si tiene obstrucción severa. Si no hay obstrucción severa, pasa siempre, porque algunos me dijeron pasa, sí, pasa. Controlamos con algo, seguimos dilatando. La mujer se fue de alta. Hace 7 días nos invitó a su cumpleaños. Ya cumplió 79 años, ya habían pasado 5 meses del procedimiento, así que indudablemente que es un método que se puede usar para los médicos que no tienen tanta experiencia, como dijo el doctor Londero. Por ahí es muy difícil usar el ROTA. Es una guía larga, en una urgencia creo que es mucho más difícil. Acá usamos una guía 014 y es muy fácil usarlo y es muy fácil trabajar. No, inclusive no hace falta que vayan los técnicos, esto es porque María me va a matar después, pero yo creo que es algo muy amigable, los médicos que recién comienzan lo pueden hacer y creo que a diferencia del Rotablator evitamos todo lo que pasa una vez que uno ha pasado la oliva. Nosotros pasamos los dos, hacemos los dos métodos, pero me parece que es mucho más amigable IBL. Y la litotripsia en tronco creo que está indicado, creo que es un procedimiento que se puede hacer y que el paciente no se inestabiliza. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen muy baja fracción de eyección, pero los pacientes que no tienen baja fracción de eyección andan muy bien. En nuestra institución, nosotros desde la pandemia no operamos más los troncos, todos van a hemodinamia, excepto que el paciente se quiera a hacer cirugía. Nosotros nos juntamos con el cirujano, hablamos con el paciente y el paciente decide qué va a hacer, sabiendo cuáles son las complicaciones y cuáles son los resultados de nuestra institución, así que él elige. Es un paciente que tenía una lesión de tronco. Es para mostrarle que la lesión de tronco en un paciente que tiene un ventrículo estable creo que se puede trabajar bien. Y nosotros siempre evaluamos, como vuelvo a repetir, que para mí es muy importante saber qué vamos a hacer antes de entrar, no solamente durante el procedimiento usando IBUS. Nosotros siempre tenemos planificado qué vamos a hacer con cada uno de los pacientes. Siempre predilatación, IBL, IBL en el tronco, STEM. Y esto es algo que se nos está presentando más seguido, que es muchos, ya hemos visto 3 que están entrando al tronco. Seguramente nos ha pasado a todos cuando empezábamos hace mucho tiempo, los equipos no eran los equipos que tenemos hoy. Por ahí, ante la urgencia, este es un paciente que ingresó a la institución con Angor, con clase 4. Se le realizó la cinecoronariografía, él había tenido un stent previo hace 9 años puesto en la DEA y vemos que el stent está metido dentro del tronco. Esto lo estamos viendo más seguido y vemos por ahí un stent 3 en un tronco 5. Realmente uno tiene que decir que seguramente va a hacer una estenosis de la misma. Acá se comenzó
Se pasó a AIBU para ver el vaso. Este es un caso realmente que lleva mucho tiempo, como dijo el doctor allá, hay que trabajar mucho tiempo. Decidimos a través del Angiotac eh, ver siempre cuál es la mayor carga de calcio que tiene el vaso. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo hacen? Yo termino el paciente, si veo que va a ir a IBL, pasa directamente a Angiotac, hacemos la Angiotac, evaluamos el caso y, y vemos qué vamos a hacer con ese paciente. Y este paciente también, eh, para no adelantarse, acá es bueno porque hemos usado todo, hemos usado nuevamente stent, hemos usado balón con droga. Y yo les digo por qué. Hemos puesto un stent en el tronco. Ahí seguramente me va a criticar el doctor Pesat, me va a decir, no se expandió bien el stent, sí, lo vimos por AIBO también. Usamos un balón de alta presión, por eso los balones de alta presión muchas veces los usamos después de haber colocado el stent. Yo creo que lo principal es estabilizar el tronco. Una vez estabilizado el tronco, uno puede ya trabajar con más tiempo y puede pasar, inclusive pasar y hacer IVL a través del tronco. Ya puesto el stent. Ese es el resultado final. eh, Fue controlado por AIBU. Y acá hemos usado un stent distal al stent ya puesto y balón con droga a la rama circunfleja. Cuando vimos, se hizo el AIBU, veíamos que tenía mucho metal metido en la circunfleja, por lo cual creo que se decidió colocar un balón con droga. Esa fue la idea, no colocar más metal. El paciente se fue de alta a los 2 días bien, está sin Angor. La verdad que creo que hoy el catéter de IBL se lo puede usar en los pacientes agudos, es algo importante. Nuestro primer paciente en agudo que usamos IBL fue un tronco también, en el cual le habíamos dilatado tanto el tronco, la DA, la circunfleja y la coronaria derecha. Eso fue que me criticó el doctor Leonardi, donde decía que el de la derecha había sido innecesario en el procedimiento, pero en nuestra institución, una vez que tratamos el tronco, tratamos todo y seguimos adelante. Yo creo que las indicaciones hoy han avanzado. Primero fue en los pacientes más crónicos y hoy se lo puede usar en los pacientes agudos con un alto éxito y realmente para los médicos que no tienen eh, tanto rota hecho, esto es mucho más fácil y realmente uno lo ve a través del el AIBU, que realmente se forman canales, se hace la fractura dentro de la placa y es una forma importante para tratarlo. Nosotros hemos tratado en 23 meses 40 troncos, de los cuales 23 hemos hecho IBL. Creo que es algo que se puede hacer y que realmente nos está dando mucho resultado. Tenemos unos minutitos más. Bueno, creo que la litotripsia es factible. Creo que hay que planificarla primero. Nosotros la planificamos con Angiotac, como se lo dije. Usamos IVUS intracoronarios durante el procedimiento, en todos los troncos y en todas las IBL casi. Litotricia. Ahí hay que decidir si usamos un stent farmacológico o un balón con droga. Y bueno, el IBL ha demostrado eficacia, seguridad en diversos entornos clínicos y anatómicos. Se observa una alta tasa de éxito y baja tasa de complicaciones, que eso ya lo ha hablado el doctor Londero. Siempre es bueno tener un gran equipo y la sala, yo creo que es importante tener todos los métodos, ninguno, lo ha dicho el doctor Londero, todavía no hay un gran beneficio con IBL, pero hay que tenerlo porque muchas veces sí es cierto que no hemos podido pasar y hemos tenido que usar primero Rotablator, pero yo creo que ese va a ser el futuro, ¿no? Empezar a trabajar con todo el material que uno tiene para poder trabajar en la sala y para poder competir hoy
con la cirugía cardíaca. Así yo creo que esto se va haciendo más fácil. Yo recuerdo que antes lo más importante era verlo al doctor Londero cómo cargaba un P154 arriba de un balón y no sabíamos si lo más importante era cómo lo clipeaba, cómo hacía, y hoy tenemos todo esto que realmente no ha avanzado la cardiología intervencionista, y creo que todos los métodos son importantes, hay que tenerlo en la sala cada vez que queremos hacer un tronco, debemos tener todo lo que dijo el doctor para poder empezar a trabajar con ese tipo de paciente. Pero que se lleven de acá que es un método fácil de usar, que tiene buenos beneficios y que tiene pocas complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy linda presentación. Bueno, vamos a dar a continuación con el panel de expertos. Contamos con José Manuel Escalante, José es correntino, ¿no es cierto, Chamigo? Y bueno, él ahora está actualmente en Río Cuarto. Vamos a hacer 10 minutitos de discusión. Después lo tenemos al doctor Mario Fernández, que también actualmente es jefe de hemodinámica, cardiología intervencionista de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, acá en Córdoba, y Jonathan Meara, Johnny para nosotros, que está como cardioangiólogo intervencionista y coordinador de hemodinamia del Sanatorio Mayo, acá en Córdoba. Así que bueno, primero, gracias Nico, gracias doctor Hugo, excelente presentación, gracias Roberto. No sé si quieren hacer preguntas, lo del panel, y también quedan las preguntas abiertas para los que están presentes. Sí, felicitación a todos los expositores. Creo que se han mencionado todos los aspectos, ¿no?, del manejo actual del calcio de una forma muy, muy clara. Lo que a mí me surge como, no sé si pregunta, pero como pregunta a mí mismo, es si yo tengo la disponibilidad en la sala, tanto de Rotablator como de litotricia, y tengo la posibilidad de pasar el balón, porque esa es probablemente la principal limitación, ¿no es cierto?, de la litotricia, el perfil de cruce. Pero si yo tengo esa posibilidad y la situación con la que tengo que lidiar, me refiero al calcio en su conformación, ya la determiné, tengo la disponibilidad de las imágenes y demás. Doctor Beas, ¿qué uso? ¿El Rotablator? ¿Sigo usando el Rotablator o sigo usando el balón? Porque da la impresión, mi impresión, es que el balón tiene aplicabilidad en la gran digamos, en más escenarios que el Rotablator y menos complicaciones incluso. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que estupenda pregunta, muy buena. El tema es que la enfermedad coronaria, y eso el tiempo nos va a ir diciendo cuál de todas ellas herramientas vamos a utilizar. Y un poco lo que quise aclarar es que lo primero, ¿tiene indicación de ablación? Sí, por imágenes, por todo. Y ahí vamos a ir separando. Probablemente en Argentina luego van a tener Orbital, que le genera otro problema más. ¿Cuánto voy a usar IBL, Rota o Orbital? Y en ese sentido, cuando uno tiene lesiones en bifurcación, que son focales, que avanza el balón, obviamente por simplicidad, por tener dos guías, por tener imágenes, el side branch y el IBL es perfecto, anda muy bien. Es muy rápido de usar, es igual que un balón, ¿ya? Por lo tanto, la tasa de uso del Shockwave, la verdad es que ha sido súper exponencial. La marca, la verdad es que el que lo creó se forró, es millonario. Tanto así que en piernas lo que hacemos TAVI, estamos usando mucho también Shockwave femorales, y eso nos ha permitido también aumentar la tasa de utilización del acceso femoral en TAVI. Por lo tanto, ante su pregunta, si es una lesión que es cruzable, si con los 120 pulsos del nuevo Shockwave voy a lograr, aunque sea muy larga, voy a lograr todo ese segmento, por costos también. En algunos países es un poco más caro el Shockwave que Rotalator, pero si uno tiene como voy a usar un balón versus una oliva y se asemejan, y logro, ¿no es cierto?, todo ese segmento por largo, solamente utilizar un balón de Shockwave es perfecto. Nosotros hoy día en Chile, que es más fácil meter competencia, ya tenemos dos marcas chinas, ¿ya? Sonosemic
que ya está mucho más barato, como $1000. Y la verdad es que yo ya he tenido la oportunidad de utilizarlo, tanto en TAVI como en coronario, y la verdad es que anda bastante bien, se asemeja bastante. En tronco, por ejemplo, yo creo que la primera indicación es muy buena utilizar un tipo de litotripsia, ¿ya? Te genera, ¿no es cierto?, no sé, una sensación de confort, poder utilizar balones más grandes y tener la guía basal, la circunfleja y la descendente anterior. Por lo tanto, todo eso visto en lesiones difusas, al revés, cuando son tortuosas, cuando no logro avanzar los balones, cuando tengo distintos puntos, ¿no es cierto?, de apoyo que solamente me va a poder pasar el rotablator y yo tengo la posibilidad solamente de utilizar una herramienta, yo me iría por el rotalator. Yo tengo dos realidades, la realidad pública y la realidad privada. Y la realidad privada es que yo tengo las tres cosas en el pabellón. Y he tenido varios casos de Rotatalk o Orbital Talk, que he intentado, ¿no es cierto? Digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Aumento la oliva. A lo mejor elegí mal un catéter, elegí un catéter Safe Friend, me fui con una oliva 1.5, me quedé corto. Digo, bueno, cambio todo y me cambio a un catéter 1.0 o un 7.5, ¿cierto? Me cambio una oliva 1.75 o me cambio a un Talkway. Entonces, la complementariedad me gustó mucho el ejemplo que dio el doctor Londero del fútbol. Es que es así, la vida no es 0-1 y uno va complementándose con las distintas técnicas y algunas veces vamos a tener que hacer las dos cosas juntas. Incluso ya se han visto casos de rota orbital, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo son distintas combinaciones y lo ideal es la selección inicial. Bueno, excelentes todas las presentaciones. Voy a agradecer la participación del CASI y a la gente de Córdoba que ha sido tan fraternal conmigo, ¿no? Estoy en otra provincia, generalmente me gusta picantearla, pero bueno, voy a contar una anécdota muy corta. En los primeros años de formación en Buenos Aires con el doctor Leguizamón, a quien muchos conocen, hablar de IBL para él era mala palabra. Él era un ultra fanático del Rotablator y no había forma de convencerlo, ¿no? Entonces, cuando yo ya pasé a médico staff joven y tenía varios fellows en formación, él venía y me decía, ¿qué haces, Escalantito, acá? Baloncito, Rotablator, ¿qué vas a hacer? Y bueno, y yo no me achicaba, decía, bueno, doctor, si la placa cede, paga usted el almuerzo y si no cede, pago yo. Y me cansé de perder, ¿no? Hasta que en un momento le digo, basta, no me puede seguir judeando así. Hicimos un trabajo muy interesante con los fellows que logramos machear todos los pacientes que habíamos modificado placa y que teníamos SciBus antes, durante y después. Y para que se hagan una idea, había pacientes del Atlantis Pro, o sea que eran bastante viejitos, para tener una muestra significativa y logramos identificar que el score de calcio promedio en los que hacíamos rotablator, sea porque no cruzó el balón o porque hubo alguna complicación, era de 2.8, casi 3. Y eso lo publicamos y el año pasado nos mereció un premio en la Sociedad Argentina de Cardiología. Con lo cual aquí va el mensaje, digamos, los médicos más jóvenes aprendan de los más viejos, siempre seguimos aprendiendo. El calcio siempre es el enemigo, nunca nos va a ayudar y hay que estar formado en Rotablator porque a veces el shockwave no va a cruzar. Y si uno no sabe usar la oliva, está realmente en un problema. Y si encima a mí me pasa en donde estoy ahora en Río Cuarto que no tengo cirugía cardíaca stand-by. Entonces, tener una complicación en la sala, que la oliva se te quede o que la DEA se quede sin flujo y llamarlo al cirujano y está operando en Villa María o está con la novia en Buenos Aires, es un problema, digamos. Con lo cual el planning es absolutamente importante, ¿no? Y bueno, extraño la disponibilidad de cosas. Cuando estaba en Basterrica, el doctor Leguizamón decía, se necesita, se usa. Podíamos usar Rota, IBUS, IBL. Ahora en Río Cuarto es todo más difícil. Entonces, seleccionar los pacientes y darle seguridad al paciente es una cosa muy, muy importante, creo. Sí, excelente. Sí. Comentario corto, felicitar a todos los expositores, muy claro. Una sola cosa de la última charla del doctor Gómez, perdón, del negro, iba a decir. Hay una cosa que a nosotros en el grupo nos preocupa, bueno, nos preocupa, nos tiene pensando, porque nos ha ido mal en dos casos con IBL en tronco, en casos estos son todos pacientes crónicos donde tratamos IBL, salvo en el crónico reagudizado, el paciente que llega con un síndrome coronario y lesión de tronco crítico. En esos pacientes, quiero transmitir la consulta también si hay alguna experiencia en esto, de que
Pero vos lo tratás con nivel, el paciente anda bien, aposicionás bien el stent y demás, pero el tiempo que uno deja a veces inflado y todo ese tiempo de isquemia en ese corazón que ya está isquémico, bueno, nosotros hemos tenido dos pacientes que nos ha ido muy mal en el post, ¿no? En el paciente que va a la unidad coronaria y evoluciona con insuficiencia cardíaca, y lo único que hemos encontrado distinto a lo que veníamos haciendo fue el IVL. Entonces, solamente eso como un comentario. Y la única pregunta para el doctor Beas y Marcos, les voy a tirar una pregunta difícil, creo, para mí es muy difícil. ¿Cuál es el límite en el calcio en tratamiento endovascular? ¿Hay algún paciente, hay algún escenario donde ustedes dicen no lo voy a abordar endovascularmente? Se lo dejo a Nico, que él es más experto que yo todavía. No, no. A ver, cuando uno son segmentos proximales, yo creo que también estamos aprendiendo de la TAVI. Cuando son segmentos proximales, tronco, una lesión ostial de la derecha, yo creo que hay que ir. Eso sí o sí. ¿Por qué? Porque está generando mucha isquemia, estamos hablando de toda la parte clínica anterior, está hecha, como, ¿no es cierto? Mostramos el caso del ecoestrés o MIB, lo que se tenga. Pero ya lesiones distales o difusamente enfermos distales, a nosotros varias veces, y lo que nos está pasando creo que a todos los hemodinamistas, que el cirujano rechaza al paciente. Entonces el paciente es rechazado por cirugía y ellos, la verdad es que tienen difusión ventricular, diabético, que se supone que donde mejores van, dicen la verdad es que son malos los lectos, así que lo vea hemodinamia. Ergo, nos toca un paciente mucho más complejo, con disfunción ventricular, con malos outcomes, diabéticos. Cuando vemos que las lesiones son distales o tenemos muy mal runoff a distal, creo que es un paciente que uno debería pasar. Y si tiene una disfunción sistólica severa, nosotros lo que estamos haciendo hoy día es buscar viabilidad. Hacemos resonancia a todos los pacientes y hacemos con soporte con Impela a todos esos pacientes para disminuir. Y ahí hacer una reestructuración completa. Eso sí o sí. Excelente. Yo para aportar no me he ido nunca bien cuando trato de hacer, por ejemplo, de I circunfleja con rota. Siempre he tenido problemas. Es como que el paciente no lo tolera bien. O sea, primero, como son placas estables, por lo general, vamos con el vaso principal. No sé si la última, Roberto Sí, o la Miguel. contestación de ahí era decirte que yo creo que tiene otra ventaja también, que vos podés cortar los pulsos a mitad del pulso y hacerle solamente 5 pulsos y después volverle a hacer. Eso lo hacemos muchas veces cuando el paciente tiene muy baja fracción de eyección. Yo pensé que ya no iba a usar más el balón de contrapulsación, pero creo que esos pacientes tienen que entrar con balón de contrapulsación. Nosotros lo usábamos mucho y lo dejamos de usar porque realmente no iba muy bien en los troncos. Venimos haciendo mucho tronco, pero creo que ese tipo de tronco, pasa eso. Uno pone el stent, queda muy bien, y empiezan con hipotensión y creo que ahí, ya hay que entrar con el balón de contrapulsación para poder hacer ese tipo de pacientes. Son pacientes que tampoco los cirujanos los quieren hacer, así que creo que lo vamos a tener que hacer, pero esos son pacientes que hay que entrar con balón, ¿no? Bueno, un comentario breve. Recién, primero felicitarte, Mariano y Martín, por convocar a gran parte de la especialidad, que hacía mucho que no veía no nos convocaban, y que estuvieran tantos presentes. El comentario es a raíz de lo que dijo Hugo en un momento, de que él vivió la época de los 90 de la Rotablator. Bueno, acá hay varios que hemos vivido esa época. Y quiero transmitir un poquito una experiencia que viene de ese momento. Cuando empezó Rotablator en la década del 90, había mucho entusiasmo y, digamos, hubo una gran cantidad de centros internacionales que veían en esto una panacea, como suele ocurrir cuando comienza una tecnología nueva. Y lo que ocurrió después, después de mucha experiencia con esto, es que de hacer Rotablator de forma sistemática cada vez que se ve calcio en las coronarias, es que no se pudo demostrar que el Rotablator sea superior al balón y al stent en forma sistemática, en uso sistemático. Es decir, después de 30 años de uso de este método, hay literalmente cientos de trabajos. Hay cientos de trabajos que han intentado demostrar que el Rotablator, en forma sistemática en pacientes que tienen calcio, puede ser mejor que simplemente ir y poner el stent. Esa es la razón por la cual lo que quedó en las guías en los últimos 10, 15, 20 años es que el Rotablator se recomienda utilizar cuando hay una situación donde un balón no puede expandirse o donde uno piensa que un balón no va a expandirse por la cantidad de calcio. Ahí necesitamos usar alguna tecnología que nos permita llevar un stent y poder expandirlo.
Tradicionalmente, ese número de pacientes es alrededor del 5 o 10%. ¿Qué es lo que termina ocurriendo cuando afortunadamente ahora tenemos iBus? Y con iBus y con OCT podemos seleccionar aquellos pacientes que sabemos que van a necesitar alguna tecnología de estas. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando disponemos de iBus o OCT, excelente, porque ahí vamos a poder seleccionar a los pacientes que se benefician y vamos a poder justificar el gasto que esto significa. Y cuando no tenemos OCT o no tenemos iBus, bueno, ahí es la pregunta. ¿Vamos a usar Rotablator en el 50% de los casos que tienen calcificación por angiografía? ¿O vamos a seleccionar a los pacientes de acuerdo a lo que nos parezca? ¿O vamos a seguir las guías y vamos a colocar Rotablator o lidotricia en los pacientes que no podamos abrir el balón? No sé cómo lo ven ustedes que trabajan con calcio de forma sistemática. Ustedes cuando no tienen iBus, ven calcio en la angiografía, usan Rotablator o únicamente cuando no pueden expandir el balón. ¿Se entiende lo que planteo, no? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿Rotablator para todos o Rotablator cuando no podemos expandir el balón? Hay una cosa que por ahí, acá se está hablando todo de iBus, OCT, como si todos el mundo pudiera usar eso. Y la realidad, en el registro de LATAMBIF, Latinoamérica, 18.5% usan iBus o imágenes en bifurcaciones no tronco, 56% en tronco. Pero si yo como investigador tengo que decir la verdad, ese 56% está dado porque hay 3 centros que hacen más del 70-80%, por lo tanto no es 56% en tronco. Primera cosa, o sea, ¿qué otra herramienta tenemos para poder ver el calcio? El STEM-BUS o el STEM-BIS, cuando vos inflás el balón, si vos no tenés nada y ves el balón con impronta, decís, tengo calcio, no lo puedo superar. Entonces, si vos vas con un balón no complaciente para no disecar de más, tratás de buscar una relación 1 a 1 y haces un STEM-BUS con el balón inflado, te vas a dar cuenta cuánto calcio tenés afuera. Y ahí vas a ver si el stent te va a quedar bien expandido o no. Es una forma práctica para cuando no tenés imágenes intracoronarias, que creo que habría que usarla. Porque de acá, me gustaría que levanten la mano, ¿cuántos usan, como dicen acá, iBus y OCT en estos casos? Levanten la mano los que pueden usar iBus en todos los casos con lesiones calcificadas. Bueno, pero para. Angiotac tampoco, ni siquiera en el ICVA hasta que te lo autoriza OSDE tardás una semana. En PAMI, pero ¿cuántos tienen tomografía para hacer eso? ¿Cuántos usan tomografía para score de calcio previo a una lesión calcificada? Levanten la mano. Son 2, 3. Claro, son pocos, pero no es la realidad. Bueno, está bien, pero la realidad de estas charlas espectaculares no es la vida real. Entonces, usar herramientas que tenemos todos. Balón no complaciente, lo insuflo, no expande bien. Bueno, listo, chao, no puedo seguir. Porque el stent va a quedar infraexpandido, vas a hacer stent trombosis o una restenosis precoz. STEM-BUS, STEM-BIS con balón insuflado, te puede dar una aproximación en todos los que no pueden usar iBus y no esperar a un paciente durante 2 semanas hasta que te digan iBus sí. Es una cosa, yo tengo iBus para usar cuando quiero, pero no siempre lo tengo en la sala. Tengo 3 cath labs, pero no siempre tengo el iBus a disposición. Entonces el STEM-BUS hay que usarlo en la preparación de la placa, 100%. Bueno. Perdón. A mí siempre Mariano me hace jugar el rol de malo desde que Bueno, tenemos... salimos y hablamos con el doctor Padilla, que siempre se presenta como el amigo de los cordobeses en la Claro. sala, Así. No, bueno, pero nos hemos Estamos utilizado el casados. tiempo por ahí que estaba del break. No tenemos que olvidarnos, estamos en una casa prestada que es la legislatura y